Británica, una parada de tráfico rutinaria reveló un secreto escondido en los bosques de Prince George. Dentro de una camioneta yacía una adolescente moribunda, y la verdad oculta de un depredador que nadie sospechaba, uno de los asesinos seriales más jóvenes de Canadá, a plena vista. En el vasto interior de Columbia Británica, el invierno se posa como un aliento contenido. La nieve aprieta los bosques de pinos y las carreteras se extienden por millas entre madera oscura y tierra helada. Al norte del río Fraser, la ciudad de Prince George es cruce de industria y aislamiento, donde los camiones madereros rugen al amanecer y el aire huele a pulpa y leña. Aquí las distancias se miden en horas, no en cuadras, y el silencio puede ser inmenso. Para 2009, Prince George ya cargaba una historia que inquietaba al país. El corredor de la autopista 16, conocido como la Highway of Tears, se había vuelto sinónimo de desapariciones y asesinatos de mujeres, muchas de ellas indígenas. El miedo no era estridente, pero estaba presente, una tensión en charlas entre madres e hijas, en miradas cautelosas en gasolineras tras el anochecer. Entre quienes transitaban este paisaje estaba Natasha Montgomery, de 23 años. Era madre, hija y una joven que intentaba estabilizar su vida. Sus amigos la describían como amable, de voz baja, alguien con vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Como muchos en Prince George, enfrentaba dificultades, pero seguía unida a su familia, sobre todo a su hijo pequeño. Su mundo no era grande, pero sí íntimo, familiares, amigos y calles conocidas. También estaba Cynthia Maas, de 35, cuya vida pasó por la adversidad y la recuperación. Creció en la región y conocía bien sus ritmos, inviernos largos, veranos breves, y noticias que corren rápido en comunidades pequeñas. Ella también era hija y amiga, intentando recomponer una vida marcada por la inestabilidad. Para quienes la querían, era leal sin reservas. Luego estaba Lauren Dawn Leslie, de 18 años, vital y ambiciosa, al borde de la adultez. Recién graduada de secundaria, la describían como creativa y decidida. Su futuro, como el de tantos a esa edad, parecía abierto e incierto. Amaba la música, a sus amigos y la sensación de cumplir 18. Y Jill Stuchenko, de 35, una mujer cuya risa llenaba una habitación. Había enfrentado adicción y dificultades, pero seguía profundamente ligada a quienes la amaban. Su familia hablaría después de su humor y calidez, rasgos que perduraron incluso en tiempos duros. Estas mujeres no compartían círculos sociales, pero se movían en la misma órbita geográfica. Eran hijas del norte, en una región donde la oportunidad y el aislamiento conviven. En las afueras rurales de Prince George, más allá de las últimas urbanizaciones y por caminos de grava sin luz, vivía Cody Alan Lejebokov. Nacido en 1990, creció en un hogar obrero en la pequeña comunidad de Fort St. James antes de mudarse cerca de Prince George. Amigos lo describían como callado, a veces torpe, un joven aficionado a la caza y la vida al aire libre. No tenía antecedentes que anticiparan lo que vendría. En muchos sentidos, se confundía con el paisaje, otro joven con camuflaje, otra camioneta en un camino forestal. Pasaba tiempo en Internet, como tantos de su edad, conectando por redes sociales. La red borraba fronteras entre extraños y conocidos, ofreciendo un anonimato moderno y casi ilimitado. Detrás de una pantalla, las identidades cambian y las intenciones se ocultan. En el otoño de 2009 ocurrió la primera desaparición. Natasha Montgomery se desvaneció a finales de septiembre. Cuando no regresó a casa, su familia sintió un temor inmediato y familiar. En una región ya marcada por casos sin resolver, cada ausencia pesaba. Se presentaron denuncias. Se distribuyeron carteles. Amigos reconstruyeron sus últimos movimientos. Pero los días se volvieron semanas sin respuestas. El invierno se intensificó. La nieve cubrió caminos y campos, borrando huellas y suavizando bordes de evidencia. El frío preservó unas cosas y ocultó otras. En los meses siguientes también desapareció Cynthia Maas. Luego, en noviembre de 2010, Lauren Leslie fue reportada como desaparecida. Cada caso generó ondas silenciosas en Prince George. Las desapariciones no estallaron en grandes titulares al inicio, se acumularon una tras otra, como nubes antes de la tormenta.
Para los investigadores de la Real Policía Montada de Canadá, la geografía planteó retos inmediatos. Bosques extensos rodeaban la ciudad. Caminos madereros cruzaban la región y se internaban en terrenos capaces de tragar vehículos. La magnitud del paisaje complicaba las búsquedas. Helicópteros sobrevolaban desde arriba. Agentes avanzaban en cuadrículas entre matorrales y nieve. Cada pista exigía horas de viaje. Las familias esperaban junto al teléfono, entre esperanza y miedo. Organizaron búsquedas propias, apoyadas por vecinos y voluntarios. En Prince George persistía una pregunta tácita: ¿estaban conectados estos casos o eran tragedias aisladas en el mismo corredor vulnerable? Para fines de 2010, el aire en la ciudad se sentía más pesado. En las cafeterías se hablaba de seguridad. Padres pedían a sus hijas que llamaran al llegar a casa. La Highway of Tears, ya símbolo nacional de pérdida, parecía acercarse al corazón de la ciudad. Una noche de noviembre de 2010, Lauren Leslie, de 18 años, acordó encontrarse con alguien que había conocido en línea. No era raro que jóvenes hicieran ese tipo de encuentros. Las redes sociales habían normalizado la práctica, llevando presentaciones digitales al mundo real. El punto de reunión estaba más allá de las farolas, por un camino rural donde los árboles se cerraban y la oscuridad era total. La temperatura rondaba bajo cero. La escarcha cubría el suelo y solo se oía el murmullo lejano del tráfico que se apagaba y el viento entre las ramas. En algún lugar de esa oscuridad, varias vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El frío cayó con fuerza sobre el claro cuando Lauren Leslie entró en la oscuridad el 27 de noviembre de 2010. Los árboles se alzaban densos más allá del camino rural, sus ramas esqueléticas contra un cielo sin luna. Lo que empezó como una cita entre dos jóvenes derivó rápido en algo violento e irreversible. En una vivienda modesta a las afueras de Prince George, Lauren fue atacada y asesinada. La violencia fue directa y personal. No hubo intento de ocultar la brutalidad dentro de esas paredes. Fue una explosión que dejó el interior marcado por caos y sangre. Horas después, antes del amanecer del 28 de noviembre, un agente de patrulla de la Real Policía Montada de Canadá vio una camioneta circulando por la Highway 27 cerca de Prince George. El vehículo avanzaba de forma errática, con velocidad irregular. Cuando el agente activó las luces, el conductor se detuvo. Era Cody Alan Lejebokov, de 20 años. En la parte trasera, a la vista, yacía Lauren Leslie. Estaba gravemente herida, pero aún con vida. Se llamó a emergencias de inmediato, pero murió poco después. Esa escena al borde de la carretera cambió el rumbo de varias investigaciones a la vez. Lejebokov fue arrestado esa mañana. Dijo a los agentes que había encontrado a Lauren herida y que intentaba llevarla al hospital. La versión no resistió revisión. Las manchas de sangre en la camioneta, el estado del cuerpo y la evidencia en su ropa lo contradijeron. Los investigadores aseguraron su vivienda e iniciaron un examen forense minucioso. Lo hallado ampliaría el caso mucho más allá de un solo homicidio. La propiedad fuera de Prince George se convirtió en escena controlada. Peritos documentaron cada habitación y superficie. La evidencia biológica fue recogida, fotografiada y catalogada. Analistas reconstruyeron la cronología con registros digitales, mensajes, redes sociales y datos de telefonía. Las conversaciones en línea de Lauren llevaban a Lejebokov. La cita había sido pactada de forma deliberada. Al revisar sus dispositivos electrónicos, surgieron patrones. Los registros lo vinculaban con otras mujeres desaparecidas el año anterior. Natasha Montgomery, ausente desde septiembre de 2009. Cynthia Maas, desaparecida en octubre de 2010. Jill Stuchenko, vista por última vez en octubre de 2010. Sus casos se habían tratado por separado. Ahora los detectives comparaban fechas, lugares y huellas digitales. Los equipos de búsqueda regresaron a zonas rurales alrededor de Prince George. En bosques remotos y propiedades aisladas, se hallaron restos humanos en los meses siguientes.
En octubre de 2010, semanas antes de la muerte de Loren, se habían localizado los restos de Cynthia Maas y Gilles Tuchenko en un predio rural. En ese momento no se había identificado públicamente a un sospechoso. En septiembre de 2011, los restos de Natasha Montgomery aparecieron en un área remota al este de Prince George. El análisis forense confirmó sus identidades mediante registros dentales y ADN. Cada hallazgo devolvía a las familias al centro de una pesadilla que nunca terminó. Para padres y hermanos, la esperanza había convivido con el miedo. Las confirmaciones cerraron la incertidumbre, pero la reemplazaron por algo definitivo. En los interrogatorios, Legebokoff sostuvo que la muerte de Loren fue accidental, fruto de una práctica consensuada que salió mal. Los investigadores lo confrontaron con pruebas forenses, lesiones incompatibles con accidente, patrones de sangre que indicaban agresión prolongada y señales de intentos por ocultar crímenes previos. Cruzaron sus movimientos con registros de antenas y testimonios. Su coartada se deshizo bajo el peso de los datos. La investigación exigió coordinación entre unidades especializadas, homicidios, identificación forense y análisis digital. La geografía del norte de Columbia Británica complicó cada búsqueda. Grandes extensiones permitían ocultar evidencia lejos de caminos públicos. La nieve y las estaciones amenazaban con degradar o encubrir rastros. Aún así, los equipos avanzaron, guiados por órdenes judiciales y datos extraídos de dispositivos y vehículos. A inicios de 2011 se presentaron cargos por asesinato en primer grado por la muerte de Loren Leslie. A medida que la forencia lo vinculó con las otras víctimas, se añadieron cargos por los asesinatos de Cynthia Maas, Gilles Tuchenko y Natasha Montgomery. El patrón era inquietantemente simple. El contacto iniciaba por redes sociales o encuentros casuales. Las citas se fijaban en lugares aislados. La violencia ocurría en espacios privados, lejos de miradas inmediatas. Psicólogos que revisaron el caso señalaron el contraste entre la apariencia de Legebokoff y la gravedad de los crímenes. Era joven, apenas 20 al ser detenido. No tenía un historial extenso que anticipara violencia serial. Sin embargo, la evidencia mostró planificación, ocultamiento y escalada. Los asesinatos se extendieron por más de un año. La progresión reflejaba una confianza creciente en el aislamiento y en la vastedad del entorno. Para Prince George, la detención cambió el clima emocional. El alivio de tener a un sospechoso bajo custodia convivía con el duelo por las vidas perdidas. Quienes temían otro depredador en la Highway of Tears se enfrentaron la realidad de que había vivido entre ellos, siguiendo rutinas comunes. Para los investigadores, el enfoque siguió siendo metódico. Los fiscales comenzaron a construir un caso basado en certeza forense. Perfiles de ADN vincularon a Legebokoff con varias escenas. La sangre conectó su vivienda con Loren Leslie. Muestras de suelo, fibras y marcas digitales formaron una línea de tiempo que luego se presentaría ante el tribunal. Cuando el invierno volvió a finales de 2011, el panorama era claro. 4 mujeres habían sido asesinadas entre 2009 y 2010 en y alrededor de Prince George. El sospechoso estaba detenido, a la espera de juicio. La oscuridad que se extendía por caminos madereros y claros del bosque fue atravesada por una parada de tráfico rutinaria, un momento común que frenó más violencia y sacó crímenes ocultos a la luz. La sala del tribunal en Prince George estaba en silencio cuando el juicio comenzó en 2014. Afuera, el invierno persistía en las aceras, pero dentro de la Corte Suprema de Columbia Británica la atención se centraba en el ritmo medido de los testimonios. Cody Alan Legebokoff, ya en sus primeros 20 años, se sentaba ante el juez acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Los nombres pronunciados en voz alta, Natasha Montgomery, Cynthia Maas, Gilles Tuchenko y Loren Don Leslie, cargaban el peso de años de espera. El caso de la corona se basó en precisión forense. Los fiscales expusieron una cronología desde septiembre de 2009 hasta noviembre de 2010. Los registros digitales mostraron cómo se inició el contacto.
Los datos de telefonía ubicaron a Lejebokov cerca de las víctimas en momentos clave. El ADN lo vinculó directamente con el interior de su vivienda y con los restos hallados. El análisis de salpicaduras de sangre contradijo su versión de accidente. Los detalles científicos se presentaron sin dramatismo, pero su fuerza acumulada era clara. Lejebokov testificó en su defensa. Admitió haber causado la muerte de Lauren Leslie, pero sostuvo que no fue planificada. Describió un encuentro que se salió de control. Sin embargo, en el contrainterrogatorio surgieron inconsistencias. Su relato cambió en puntos pequeños pero relevantes. Las lesiones documentadas por los forenses contaban otra historia, violencia sostenida y deliberada. Respecto a las muertes anteriores, la corona argumentó que el patrón de atraer mujeres a lugares aislados demostraba intención y planificación, elementos clave para probar asesinato en primer grado según la ley canadiense. Las familias llenaron la galería durante muchos días del juicio. Escucharon cómo los detalles íntimos de las últimas horas de sus hijas se relataban en lenguaje clínico. Se admitieron fotografías como prueba. Mapas señalaron propiedades remotas y caminos madereros fuera de Prince George. Cada evidencia tenía peso emocional, pero el tribunal avanzó con método, guiado por normas y precedentes. El juez Glenn Parrett instruyó cuidadosamente al jurado sobre los estándares legales aplicables. El asesinato en primer grado exigía prueba de planificación y deliberación. Esa distinción era crucial, pues definiría la sentencia tras una condena. Después de semanas de testimonio, el caso quedó en manos del jurado. El 11 de septiembre de 2014 se anunció el veredicto. Cody Alan Lejebokov fue declarado culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado. En el silencio posterior, la decisión puso fin a la incertidumbre para las familias, aunque no al dolor. Según la ley canadiense, una condena por asesinato en primer grado implica cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El juez Parrett impuso 4 cadenas perpetuas concurrentes, a cumplirse simultáneamente, con elegibilidad de libertad condicional tras 25 años, como exige la ley. En las declaraciones de impacto, los familiares hablaron ante el tribunal sobre la ausencia que quedó. Describieron cumpleaños no celebrados, hijos creciendo sin madres, padres envejeciendo con preguntas sin respuesta. No eran alegatos de castigo, la sentencia ya estaba fijada por ley. Eran actos de memoria, recordatorios de que las mujeres del caso eran más que pruebas en un juicio. Para Prince George, las condenas trajeron un cierre complejo. El caso se desarrolló en el contexto más amplio de violencia en el corredor de la Highway of Tears. Activistas renovaron llamados para mejorar el transporte, reforzar el apoyo a mujeres vulnerables y coordinar mejor cuando alguien es reportado desaparecido. Aunque los crímenes de Lejebokov fueron específicos, subrayaron preocupaciones persistentes sobre la seguridad en el norte de Columbia Británica. Criminólogos que analizaron el caso señalaron su edad al cometer los delitos, 19 años en el primer asesinato, 20 al ser detenido. Lo que lo convirtió en uno de los asesinos seriales más jóvenes condenados en Canadá. Destacaron conductas depredadoras facilitadas por redes sociales, el uso del aislamiento y el papel de la geografía en el ocultamiento. Más allá del análisis, el foco permanente siguió siendo las 4 vidas perdidas. Natasha Montgomery fue recordada como una madre dedicada cuyo hijo crecería con historias y fotos. Cynthia Maas fue evocada por su resiliencia y lealtad. El humor y la calidez de Gilles Tuchenko perduraron en la memoria. Lauren Dawn Leslie, para siempre de 18 años, quedó como símbolo de un futuro truncado, su juventud en contraste con la violencia calculada que la terminó. En los años posteriores al juicio, la propiedad donde murió Lauren quedó como recordatorio físico de lo ocurrido. Con el tiempo fue vendida y volvió al anonimato rural. Los bosques fuera de Prince George siguieron su ciclo estacional, nieve, deshielo, crecimiento, indiferentes a lo humano. Pero para familias y vecinos, ciertos caminos y claros nunca volverían a ser normales. Lejebokov sigue encarcelado en un penal federal, cumpliendo cadena perpetua.
Según la ley canadiense, la elegibilidad tras 25 años no garantiza libertad, permite revisión por la Junta de Libertad Condicional de Canadá, que evalúa riesgo, rehabilitación y seguridad pública. Hasta entonces, el capítulo legal permanece cerrado. El legado de los crímenes no se mide solo en fallos judiciales, sino en las conversaciones que impulsaron. La seguridad en línea ganó urgencia. Las fuerzas del orden revisaron protocolos para vincular casos de desaparecidos con mayor rapidez. Grupos comunitarios del norte de Columbia Británica continuaron promoviendo cambios sistémicos para proteger a mujeres en mayor riesgo. Un documental suele buscar una imagen final. Aquí no se centra en el condenado, sino en las mujeres cuyas vidas fueron truncadas. Sus fotografías siguen en hogares de Columbia Británica, enmarcadas en repisas, guardadas en álbumes, llevadas en carteras. En esas imágenes, sonríen, mirando hacia futuros que parecían seguros. El veredicto estableció responsabilidad dentro de la ley. El legado persiste en la memoria, en reformas impulsadas y en la determinación serena de familias que insisten en que los nombres Natasha Montgomery, Cynthia Maas, Gilles Tuchenko y Lauren Don Leslie se pronuncien no solo en tribunales, sino en recuerdo.